Seguimos admitiendo a la gente. Admitir, admitir. Bien, bueno. Como veníamos hablando, sí, la información contenida para la síntesis de proteína está codificada en los genes. Hay algunos genes que van a tener la posibilidad de codificar para proteínas, hay otros que van a ser transcripcionalmente inactivos. Pero la transcripción es solamente el primer paso de la cadena. ¿Sí? Vamos a requerir que los ARN mensajeros, que van a ser transmisores de información, y por otro lado, la traducción es la segunda parte de este proceso. ¿Sí? Entonces vamos a tener que pasar de ADN, o sea, de secuencia de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos a secuencia de ribonucleótidos. Y luego vamos a tener que pasar esa secuencia de ribonucleótidos a proteínas. La información que está codificada en las secuencias de base que componen al ARN está escrita en un código llamado código genético. ¿Sí? Ese código genético se lo puede pensar como un idioma, entonces, porque las letras son las bases nitrogenadas, las del ARN, por eso tenemos uracilo. Cada triplete de aminoácidos es análogo a las palabras, es decir, podríamos decir que cada triplete son las palabras. Y los objetos designados con las palabras son esos 20 aminoácidos que van a componer todas las proteínas que conocemos. Entonces, las bases nitrogenadas se van a aparejar de a tres bases, que van a ser los tripletes. Permite que haya 64 combinaciones diferentes capaces de nombrar a cada aminoácido, pero tenemos 64 combinaciones y solamente 20 aminoácidos. Por lo tanto, existen diversos tripletes que traducidos hacen referencia a los mismos aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos están codificados en un codón y existen codones sinónimos. ¿Sí? Este codón sinónimo es aquel codón que, si bien tiene una información distinta, codifica para el mismo aminoácido. Ahora vamos a ver unos ejemplos de estas cosas. Y los aminoácidos con funciones similares van a ser codificados por codones similares. El código genético no es ambiguo, o sea que un codón va a referir a un solo aminoácido, y acá es donde se genera a veces unas confusiones. ¿Por qué? Porque arriba dijimos que existen codones sinónimos. Sí, pero cada triplete va a hacer referencia a un aminoácido, no puede hacer referencia a dos aminoácidos o a medio aminoácido. Sí, puede ser un triplete, un aminoácido. Un triplete, un aminoácido. Que existan codones o tripletes sinónimos significa que un codón o un triplete que simboliza un aminoácido va a ser igual que otro codón que simboliza al mismo aminoácido. ¿Eso más o menos se entiende? ¿Voy de vuelta? ¿Lo podría volver a explicar, profe? No. Ahora cuando veamos el gráfico del código genético, lo explico nuevamente. De las 64 posibles combinaciones, va a ser 61 que van a codificar para aminoácidos y las otras 3 van a ser señales específicas. ¿Sí? Los otros 3 van a funcionar como señal de terminación en la traducción o síntesis de proteínas. Entonces, esos 3 aminoácidos, esos 3 tripletes que quedan, van a ser un sector específico que van a decir, ok, hasta acá se traduce, hasta acá se transcribe. A ver, se sigue agregando gente. Esos codones que señalan la terminación se llaman stop o algo así, ¿es Sí, eso? sí, exactamente. Acá, codones de terminación o stop. Van a ser el codón UGA, el codón UAG y el codón UAA. Es universal, por lo tanto el código genético es compartido por todas las especies. Y es una señal de que todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas, tenemos un mismo antepasado evolutivo. El ADN mitocondrial es una excepción, ya que algunos codones son leídos de forma diferente, ¿sí? Y acá explico de vuelta, para que
lo que había preguntado Selene, o que había pedido que lo diga distinto. Tenemos primera letra, segunda letra, tercera letra. Entonces, si juntamos una U con una U con una U, tenemos el aminoácido, o sea, va a poder ser leído como fenilalanina. Esa fenilalanina, si buscamos, a ver, otra fenilalanina, acá, UUC. Entonces, si tenemos UUU o UUC, vamos a tener fenilalanina. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, ¿Seguros, seguras? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué significa esto? El codón UUU va a ser solamente fenilalanina. El codón UUC va a ser fenilalanina también. El UUA va a ser leucina. El UUG va a ser leucina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada codón va a hacer referencia a un solo aminoácido, pero puede haber un codón distinto que señalice o que traducido nos dé el mismo aminoácido. Entonces, el codón UUU y UUC son codones sinónimos, pero al mismo tiempo cada uno de estos codones va a nombrar un solo aminoácido. ¿Queda más claro, Selene? ¿Sí, no? ¿Voy de vuelta? sí, queda más claro. Gracias. Bien, excelente. Seguimos, a ver qué se sigue agregándose gente. Sí, de memoria esto, ¿eh? Este cuadro es de memoria. No, mentira. No, este cuadro en realidad es la expresión, o sea, les muestro, miren chicos, acá está el código genético universal. ¿Sí? En algún momento se ha hecho, les dicen, bueno, necesitamos, o sea, tenemos este sector de ARN, díganme a qué aminoácidos hace referencia, pero se les permitía tener el código genético impreso. Porque Claro, ahora eso te vamos iba a a ver, preguntar. Capaz ustedes no lo toman en el segundo parcial, pero en el final puede aparecer, no, ¿no? Ah, no. En 0.8 al menos lo vamos a tener. Ni ejercicios de código genético, ni ejercicios de herencia. ¿Sí? Al menos por mi parte, después vamos a ver qué dice Mati, pero por mi parte me parece absurdo ponerles ejercicios de herencia. Y Qué de, bella noticia. bueno, me alegro que sea una noticia agradable. A mí el Bien, año pasado pusieron en el parcial ejemplos de ejercicios de herencia y la verdad que es difícil. sí, a ver, a mí me re divierte igual, ¿eh? Pero sí, la realidad es que no es algo que sea como súper sencillo. Esto de que los alelos se mezclan y etcétera, etcétera. Pero, a ver, vayamos a una cuestión que tiene que ver con la finalidad. A menos que se dediquen a la investigación de biología del comportamiento, y ni siquiera no van a necesitar ese tipo de información. Si así una persona que quizá se dedica a estudiar medicina, si así una persona que se dedica a estudiar quizá veterinaria, que tiene que ver alguna cuestión relacionada con cómo se codifican determinadas proteínas específicas de un individuo, pero digamos que a nosotros los y las psicólogas no sé si nos haría un cambio muy grande, ¿sí? Entonces, nada, no me parece importante, no es que no me parece importante, no me parece útil que se vuelvan locos, locas tratando de entender cómo se realiza esto, pero igualmente es bastante sencillo y bastante intuitivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual unos pequeños ejercicios cortitos para tener. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el marco de lectura de los codones. ¿Sí? La secuencia de las bases de un ARN mensajero se van a leer desde la primera base, desde el 5, ¿sí? Entonces vamos a tener acá 1, 2, 3, un triplete, 1, 2, 3, un triplete, y después vamos a tener, no, C, 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 un triplete, A, U, A, otro triplete. ¿Sí? Entonces, en este caso es una cadena de ARN que va a estar compuesta por 3 tripletes, entonces va a codificar para ¿cuántos aminoácidos? un solo aminoácido. No, o sea, este da 3 aminoácidos.
3 aminoácidos, exactamente. Entonces, en este caso vamos a tener valina, prolina y isoleucina, ¿sí? Si vamos al código genético, GUU, GUU es valina, después ya no me acuerdo qué más había, CCC, tenemos C con C y con C, prolina, valina, prolina, y después tenemos isoleucina. Pará, que no lo llegué, AUA. Entonces, primera letra es el A, segunda letra es la U, o sea que está acá, AUA, isoleucina. Entonces, en este caso tendríamos una cadena de aminoácidos. Esto sería la estructura primaria, ¿sí? de la proteína. Y sería isoleucina. ¿Sí? Valina, prolina, isoleucina. Esa sería la estructura de esta cadena de tripletes traducida. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos bien? Perfecto, bien. Entonces, si empezáramos desde la U, o sea, si el promotor diría, ok, bueno, acá este es el primer en la primera base nitrogenada tenemos UUC, CAA, y después tenemos UIA, y por otro lado tenemos G. Entonces, en ese caso solamente estaría codificando para 2 aminoácidos, que esos 2 aminoácidos serían fenilalanina, prolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por tripletes. No se puede reducir esa información. Por eso, el inicio de la traducción es de suma importancia para la traducción. Imagínense que algún promotor estaba mal ubicado o fue mal leído y les dice, ok, empezá desde la primera U. Se come esta guanina, entonces empieza a traducir de esta forma y traduce solamente 2 aminoácidos que no sirven para nada. ¿Sí? O pueden llegar a servir, pero no van a servir para la función que se estaba necesitando. Entonces, por eso se dice que el código, o sea, las secuencias de ARN se leen de forma no solapada. 3 tripletes, 3 tripletes, 3 tripletes. Entonces, los ARN mensajero van a tener un codón AUG que va a codificar la metionina, que generalmente es interpretado por los ribosomas como el inicio de la traducción. Los codones son leídos sin solapamiento, aunque existen excepciones. Esto quiere decir que un nucleótido va a ser utilizado en un solo codón. Entonces, tenemos el código no solapado, es lo que vinimos recién. Un codón, otro codón, otro codón. Mientras que el código solapado sería ACC, CCG, CGG, GGA, AUC, UCA. Entonces, de esa forma, en realidad vamos a tener 5 codones y esos 5 codones estarían sintetizando 5 aminoácidos distintos. Distintos o no distintos, si son sinónimos entre sí, ¿no? Pero generalmente esta acepción no se suele usar. ¿Sí? Nos quedamos con que el código genético se lee de forma no solapada. Y por otro lado, como habíamos dicho, consta de 64 codones o tripletes, 61 codifican aminoácidos, 3 son codones de señal de terminación o señales stop. El código no es ambiguo, por lo tanto, un codón va a sintetizar un aminoácido, va a especificar un aminoácido, es degenerado porque pueden existir codones sinónimos, que un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Es universal para todas las especies y utiliza un marco de lectura establecido al inicio de la traducción y no se solapa. El ARN mensajero son moléculas lineales simples porque son de una sola cadena, donde residen las instrucciones de elaboración de una proteína. Es decir, que el ARN mensajero vamos a poder terminar con una proteína. Los ARN de procariotas y eucariotas presentan secuencia continua de codones que hacen referencia a la secuencia lineal de aminoácidos, es decir, a la estructura primaria de las proteínas. La secuencia se va a leer de 5 a 3. El principio de la cadena presenta un codón, que generalmente es el AUG, y el final de la cadena presenta un codón de terminación o stop, que es el UGA, UAA o UAG. Los sectores 5 y 3 van a presentar secuencias extra que no se van a traducir por la proteína,
aun cuando forman parte del ARN mensajero. Es decir, que va a tener ciertas porciones que van a ser un poquito más largas. Entonces, el ARN mensajero eucariota va a presentar la secuencia del mensaje interrumpida, ¿sí? Va a contar con secuencias que codifican para la proteína, que van a ser los exones, mientras que también van a estar intercaladas con intrones, que son secuencias que no contienen información. Entonces, los transcriptos primarios o los nacientes van a sufrir determinadas transformaciones o modificaciones post-transcripción. Entonces, se transcribe ADN a ARN mensajero en eucariotas. Ese ARN mensajero tiene que ser cortado, ¿sí?, de distintas formas por algunos mecanismos que ahora vamos a ver, para tener la estructura final. Estas modificaciones pueden ser el capping, la poliadenilación, que, bueno, este es el proceso, ¿sí? Y por otro lado también tenemos el splicing, que acá me faltó ponerlo, o empalme. Tenemos el ADN, de ADN vamos a tener una molécula de ARN mensajero, ¿sí?, que va a ser una cadena monocatenaria, va a ser una sola cadena con bases complementarias a la cadena antimolde, que va a tener uracilo, ¿sí? Y después de que sinteticemos ARN, vamos a contar con la cadena de la proteína. Después la proteína se tiene que plegar para poder tener su función específica. Básicamente, el capping cuenta con la adición en el extremo 5 de una molécula de 7-metilguanosina, que se va a conocer como CAP. Se agrega al ARN naciente cuando éste alcanza los 30 nucleótidos. El CAP va a proteger a la molécula de las nucleasas y las fosfatasas que hay en el núcleo. Recuerden que si tenemos la terminación en asa, es una enzima. Si tenemos nucleasas, va a degradar ácidos nucleicos. Las fosfatasas van a hacer lo mismo con los fósforos. Y participa básicamente en la remoción de intrones y en el inicio de la traducción. La poliadenilación es agregar una cola de 250 adenosinas, que se va a llamar poli-A, en el extremo del ARN mensajero. El ARN mensajero entonces va a contar con una cola que va a ser AAUAA, que es la señal de poliadenilación, en donde ahí se van a agregar estas 250 adenosinas. Entonces, esta nucleasa, o sea, mejor dicho, una nucleasa va a cortar al pre-ARN mensajero unos 20 nucleótidos después de la señal. Esto quiere decir que va a cortar 20 nucleótidos después de la cola y va a tener ciertas adenosinas que van a funcionar como una suerte de para la acción de las determinadas proteínas que hacen que se degraden los ácidos nucleicos. Bien. Esto del capping y la poliadenilación, ¿para qué es? O sea, no entendí bien. ¿Qué? ¿Para la síntesis de los aminoácidos? No, vos pensás No, para la... Sí, dale. ¿vas vos o yo? No, anda vos, dale. ¿Estás segura? Sí, segurísimo. Muy segura. Porque voy a decir una boludez. Bueno, mira, si ya alguien me dijo ¿qué haces, boludo? Ya podemos decir cualquier cosa. Bien, vos pensá que adentro de la célula, adentro del núcleo, adentro del citoplasma, hay un montón de enzimas que degradan. Entonces, si vos tenés algo tan importante como la información para sintetizar una proteína que tiene una función biológica, o sea, que va a hacer que tu organismo funcione o no funcione, necesitas protegerlo. ¿Sí? Esto es como el enroque cuando jugás al ajedrez. El rey es la pieza más importante. Si te comen una torre, ya está. Entonces, si te comen la cola de... Sonó raro eso. Si degradan la cola de adenosinas, no pasa nada, porque justamente son adenosinas agregadas a la información que vos tenés. Entonces, este capping básicamente es justamente un agregado de adenosinas para proteger la información que hay en el ARN mensajero. ¿Sí? Bien. La ARN polimerasa 2 entonces va a continuar transcribiendo un tramo más del molde y luego se va a disociar del gen.
En este último tramo, del ARN es infructuoso, ya que es rápidamente degradado por las nucleasas y las fosfatasas. Entonces, justamente lo que haces es que no degraden información importante, sino que degraden parte de ese ARN que no sirve para nada. La cola polía va a proteger al extremo 3 de la degradación y ayuda al ARN mensajero a salir del núcleo. El empalme o el splicing, o sea, empalme o splicing es lo mismo. Básicamente es el proceso por el cual los intrones son removidos, quedando como una secuencia final los exones empalmados en secuencias continuas. Los exones contenían información, los intrones no, sacamos los intrones que no nos sirven para nada, nos quedamos solamente con los exones. Los encargados de regular este proceso van a ser las RNP-PN, que en inglés van a ser las SNRNP, de Small Nuclear Riboprotein. Sí. Sí, perdón. El empalme es el proceso por el cual los intrones son, ¿qué cosa, perdón? Removidos. Gracias. De nada. Nos quedan los intrones removidos, entonces nos quedamos con los exones, que son los que tienen la información ininterrumpida. Entonces lo que necesitamos es que se unan esos exones. Entonces, de esto se van a encargar las ribonucleoproteínas pequeñas. Estas partículas van a ser ricas en uridinas y diversas proteínas, que van a ser la U2, la U1, U2, U3, U4, U5 y U6. Entonces, las ribonucleoproteínas pequeñas se van a combinar en los extremos de los intrones y el complejo formado va a ser el epliseosoma, ¿sí? Cuando la pequeña proteína ribonuclear se une con los intrones, se forma el epliseosoma. Reconocen cada punto de corte de los intrones, los escinden, es decir, los cortan, y empalman los exones entre ellos para formar ARN mensajero maduro, o sea, en su forma madura. Ese tiene la información ininterrumpida de la síntesis proteica. Este proceso tiene que ser muy exacto, ya que un corte mal ejecutado causaría un error en la lectura del ARN mensajero. Y si tenemos un error en el ARN mensajero, es decir, en la traducción de ARN mensajero a cadena de aminoácidos, ¿qué vamos a tener? No, se corta, pero se corta en lugares incorrectos. Entonces tenemos distintas bases nitrogenadas que las que deberíamos tener. Y entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Podrías repetir la pregunta? Claro. Cuando decimos que las ribonucleoproteínas pequeñas van a cortar los intrones y van a empalmar los exones para tener la información completa, o sea, ininterrumpida de la información para la síntesis de una proteína específica, es decir, para la síntesis de aminoácidos que componen esa proteína, decimos que es un proceso que tiene que ser muy exacto. Porque si cortamos una base nitrogenada de más o una de menos, ¿qué va a pasar con el ARN mensajero? Ahí vamos a tener un error de transcripción, profe. Bien, y si tenemos un error de transcripción, ¿qué va a pasar con la traducción? Música de ascensor. Va a ser errónea también. Va a ser errónea también la traducción. Entonces, como dice Beatriz Choque, se va a sintetizar una proteína incorrecta Adriana o que Fuentes. no tenga ningún tipo de función. ¿Sí? Entonces, si el proceso de splicing es erróneo, hacemos cagadas. Bien, entonces, las partículas pequeñas, ¿Selene? Puede haber mutaciones. A ver, pará porque no se te entendió nada porque como eras un robot hablando. Se me va el Wi-Fi. Sí, está como bastante complicado eso. ¿Querés escribirlo? Así.
Bien, ¿cómo se evitaría eso? Pregunta Paula Romero. Bien, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se reconocen, ¿sí? Si se llega a sintetizar mal una proteína, esa proteína se degrada y se sintetiza una nueva. Vos pensás que todo el tiempo estás degradando y sintetizando proteínas. Bien, voy un poquito más adelante y cuando llegue la pregunta de Selene, cualquier cosa la retomamos. ¿Sí? Entonces, las ribonucleoproteínas pequeñas van a reconocer dos secuencias. Una secuencia que se va a llamar GU y una que se va a llamar AG, o sea, guanino brasilo, adenina guanina. La GU va a estar en el extremo 5, que va a ser llamado el sitio dador. Y la AG en el extremo 3, que va a ser el sitio aceptor. Puede llegar a generar mutaciones. A ver, no, porque las mutaciones son del ADN. Sí, me imaginé. ¿Vos nos estás pudiendo, o sea, vos estás pudiendo seguir la clase o mazo? Bien, bueno, entiendo que no. Igual respondo la pregunta, cualquier cosa después la mando por el grupo de WhatsApp. Bien, bárbaro. Con eso. ¿A quién le preguntó, profe? No, a Selene porque recién habló y era Robocop, entonces para ver si está pudiendo seguir la clase o si se le está complicando mucho. Ok. Bien, las mutaciones son del material genético, ¿sí? Es decir, del ADN. Entonces, si vos tenés una mutación en el material genético, todo el proceso va a tener alguna suerte de cambio. Mutación no significa error. Recordemos eso. O sea, justamente todas las funciones que tiene nuestro cuerpo se deben a diversas mutaciones que hubo en nuestro material genético. ¿Sí? Entonces, no necesariamente va a provocar una mutación, pero sí una mutación va a provocar una malformación de proteínas. Había Micaela, ¿puede ser? Que había levantado la mano. Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué reconoce secuencia de intrones? ¿Los intrones son los que son desechados? Sí. ¿Y los exones son los que se arman como cadena? Los que tienen la información para la codificación de proteínas. Ok, gracias. Bien, y la pregunta particularmente, ¿cuál era? Porque habías empezado con una pregunta y la reformulaste en el medio. No, pensé que los intrones solo se desechaban. Sí, claro, o sea, los intrones se sacan y después siguen su vida. Porque lo que nos importa es tener justamente los exones empalmados, porque los exones empalmados van a tener toda la secuencia de la síntesis de proteína. Ahora lo vamos a ver mejor, creo que hay una imagen. Los intrones son tripletes que no contienen información genética. Pueden ser tripletes o simplemente pueden ser determinadas cantidad de bases nitrogenadas. ¿Sí? Lo que importa es justamente que el ARN mensajero se va a terminar leyendo en forma de tripletes. Entonces, quizá vos tenés un exón que tiene, te tiro cualquier número, ¿no? Para hacer el ejemplo. Un exón con una base, un intrón que tiene 2, después tenés un exón con 2 bases y un intrón que tiene 2 bases. Entonces, vos vas a ir sacando y no importa cuánta cantidad tenga cada una de esas partes, sino la cantidad de bases nitrogenadas que tenga el ARN maduro. Miguel. Sí, Iván, disculpame, yo me tengo que retirar, que tengo que ir a cursar química. Sí. Te aviso nada para que después me pongas el presente. Bueno, vamos a ver, porque si elegís química antes que a nosotros. Es que no llego, estoy re lejos de las facu, por eso. Ah, y bueno. Nos ofende a todos y a todas nosotras. Está bien, a mí también, pero bueno. Eso Dale, pasa no. cuando uno es medio burro. Nos vemos, Miguel. Nos vemos, Iván, muchas gracias. No, de nada. Perdón, te vuelvo a preguntar por los exones y los intrones. Entonces Sí. son cachos de gen, digamos. Son pedacitos de gen. No, cachos de gen no, Tampoco. son cachos de ARN mensajero. Ah, Y esos cachos de ARN mensajero, por decirlo así coloquialmente, sí Digo, dependen del ADN.
Ah, está bien. Ok. Entonces, vos cuando tenés la molécula de ADN, pasás por el proceso de transcripción y sintetizás un ARN, que es una sola cadena. Sí, eso está Esa clarísimo. una sola cadena va a tener sectores que tienen información y sectores que no tienen información. Ok, ¿Sí? Entonces, vos tenés Ok, que ok. sacar lo que no te sirve y empalmar o juntar aquellas cosas que sí te sirven. Está perfecto, porque lo estaba viendo justo en una imagen y tampoco lo entendía bien. Está bárbaro. Ahora vienen unas imágenes. De estas estoy casi seguro que existen. Entonces, esto lo vamos a pasar rápido porque es el proceso por el cual se hace. Pero es esto, básicamente. ¿Se llega a ver o no se ve un carajo? Sí, se ve. Se ve. Bueno, tenemos exón 1, Se ve bien. tenemos intrón y tenemos exón 2. Entonces, lo que necesitamos es, mediante determinadas proteínas, que son la U2, la U1 y todas esas que fuimos mencionando, esto lo que va a pasar es que se va a juntar esta adenina con esta guanosina. Entonces se va a formar esta suerte de firulete que se va a terminar cortando. Entonces va a quedar exón 1, exón 2 juntos, acá de esta forma, y el firulete que se va, que es el intrón. ¿Sí? Eso es lo que me importa que entiendan, que el empalme o splicing, cualquiera de los dos nombres es correcto para hablar sobre este proceso, va a ser el proceso por el cual se remueve la información del ARN mensajero naciente o no maduro o... Nada, dejémoslo con esos nombres porque si no nos vamos a terminar volviendo locos. Con justamente determinadas proteínas que pliegan ese ARN y extirpan, cortan los intrones que no tienen ningún tipo de información. El ARN mensajero procariota va a presentar secuencias codificadoras continuas, no va a contar con intrones. Entonces no sufren modificaciones post-traduccionales y muchos ARN mensajeros procariotas son policistrónicos, es decir, con una sola cadena vamos a tener la información para varias proteínas. En cambio, en los eucariotas, una cadena de ARN mensajero es para una y exclusivamente una proteína. Estos ARN van a contener varios codones que van a tener que ver con la síntesis, o sea, con el inicio de la traducción y el fin de la traducción, pero van a tener varios inicios y varios fines de traducción porque justamente van a ser varias las proteínas. El ARN de transferencia básicamente son moléculas adaptadoras, van a interactuar con los ARN mensajeros, también con los aminoácidos que forman parte de la cadena polipeptídica, alineándolos según el orden del codón del ARN mensajero. Entonces, como les dije la otra clase, el ARN de transferencia es como el patobica que va ubicando en la fila, depende cómo corresponda a la cadena. Entonces, el ARN de transferencia básicamente es una molécula que va a tener entre 70 y 93 ribonucleótidos. ¿Por qué tiene ribonucleótidos y no desoxirribonucleótidos? Porque tiene Porque, riboso. porque es la RN exactamente. Porque es una RN. Bien, claro, exactamente. Es un ácido ribonucleico. Entonces va a tener ribonucleótidos. Mediante mediante puentes de hidrógeno se puede observar una forma de trébol. Cada brazo va a presentar una sola de doble cadena y un asa o bucle de cadena simple sin apareamiento de bases. ¿Qué básicamente es esto? Tenemos doble cadena simple, doble cadena simple, doble cadena simple. ¿Sí? El ARN de transferencia, entonces los anticodones de los ARN de transferencia van a reconocer a los codones del ARN mensajero. Este ARN también va a tener tripletes, pero esos tripletes en vez de funcionar como codones se van a conocer como anticodones porque van a ser los que se unen con los codones y los que los ubican en el lugar que corresponda. De todas maneras, no requiere complementariedad exacta de las bases del codón con el anticodón. Con que coincidan dos bases es suficiente balanceo para permitir la unión del acoplamiento, como por ejemplo el aminoácido fenilalanina. ¿Sí? Va a ser codificado por dos codones sinónimos, que va a ser la UUU y la UUC. Entonces, con que ya tengamos un codón que sea un anticodón, perdón, que tenga la complementariedad con el uracilo, ya se va a unir. Pero el anticodón
AAG puede complementarse con ambos codones, ¿sí? Porque es lo que decíamos. Por más de que el UUC sea el complementario total del AAG, tenemos el UUU, que la G no es complementaria, sino las otras dos A, pero se puede unir igual, ¿sí? Justamente por esto de que los primeros dos aminoácidos, las primeras dos bases nitrogenadas pueden unirse sin problemas. Van a contener dos extremos. El extremo 3 o extremo aceptor se va a encontrar un triplete que va a ser el CCA, que va a ser el sitio de unión de los aminoácidos. La unión va a ser catalizada por una enzima que va a ser la aminoacil ARNT sintetasa, que va a ser específica para cada uno de los aminoácidos, es decir, va a haber una aminoacil ARNT sintetasa para cada uno de los 20 aminoácidos que va a hacer que se unan con el triplete del ARN de transferencia. Y el otro extremo se localiza un triplete conocido como anticodón, ¿sí? Cuya secuencia va a variar en cada uno de los ARN de transferencia. El ARN ribosomal va a ser componente de los ribosomas. Cada ribosoma cuenta con dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor tiene una depresión, no en el sentido del trastorno mental, sino una especie de agujerito, donde se ajusta la subunidad menor, ¿sí? Se encastran, entonces tenemos la subunidad mayor y tenemos la subunidad menor. Y va a quedar como si fuese un pequeño espacio en el medio para que pueda pasar el ARN mensajero. El ARN mensajero se va a insertar en un surco que va a estar formado por las superficies de contacto de las subunidades, y dentro de cada ribosoma se va a encontrar el sitio A, que es el aminoacídico, y el P, que va a ser el peptidídico, para el ingreso de los ARN de transferencia. Entonces, las subunidades ribosomales van a trabajar en conjunto para la síntesis proteica. La subunidad menor va a alojar al ARN mensajero, sobre el cual se van a acomodar los ARN de transferencia que puedan unirse a los aminoácidos. Es decir, el ribosoma va a empezar a pasar el ARN mensajero, se va a empezar a traducir esa proteína, y en el momento en el que se van sintetizando los aminoácidos, va a venir el ARN de transferencia específico para ese aminoácido y lo va a llevar a la cadena en el orden que corresponda. Y si bien cumplen la misma función, los ribosomas procariotas y eucariotas se van a diferenciar en su tamaño, en su coeficiente de sedimentación, ¿sí? en la velocidad en la cual sedimentan, y el número de proteína que lo forman. Además, el número de ARN ribosomales que lo forman. Entonces, tenemos acá un pequeño cuadro comparativo en el cual la subunidad menor es de 40S, la mayor de 60S, en procariotas 30S, 50S. Por lo tanto, son más pequeños los procariotas. Este tiene 33 proteínas, mientras que este tiene 21, y este 49, mientras que este 34. Entonces, también nos da otra pauta de que son más pequeños. Y acá tenemos ARN ribosomales que también tienen distintos valores de sedimentación. ¿Volvés un cachito para el anterior, cuando explica la subunidad mayor? ¿Esta? Sí. Peptidiltransferasa, que es la enzima que ayuda con la unión peptídica. Sí, exactamente. Peptidiltransferasa. Ok, gracias. No con la unión peptídica, sino con el ARN de transferencia. Porque ¿Cómo vos con lo el que... de transferencia? Claro, vos lo que estás diciendo es que la subunidad mayor va a catalizar la unión peptídica entre los aminoácidos, es decir, que la unidad mayor va a ayudar a que esto se una, pero la peptidiltransferasa lo que va a hacer es transportar el aminoácido hacia la subunidad mayor. Ah, está bien, ok. Ok. Bien, tanto en procariotas como en eucariotas sufre modificaciones post-transcripción, el ribosómico o ribosomal. En eucariotas, nada, básicamente el ARN ribosomal tiene un precursor que se llama ARN ribosomal de 45S, que dependiendo qué tipo de organismo, si es eucariota o procariota, lo va a ir acortando o no. La síntesis de este transcripto primario se realiza a partir de la ARN polimerasa 1. Una vez obtenido el largo del transcripto primario, se van a eliminar secuencias espaciadoras.
tramos que no pueden formar parte de la estructura del ribosoma. Y las secuencias resultantes son metiladas y con subunidades de ARN5S extranucleolar se van a ensamblar proteínas que conforman las subunidades. ¿Qué quiere decir esto? Las subunidades van a ser sintetizadas en el núcleo, pero van a salir separadas y se van a unir en el citoplasma. Las subunidades ribosómicas en ensamble se localizan en la zona periférica del nucleolo, conformando la zona granular del mismo. Como último paso, las subunidades por separado van a ser exportadas al citoplasma por el complejo del poro nuclear, concluyendo el procesamiento de cada unidad en el citosol. El ARN5S se va a incorporar al resto de los componentes para formar parte de la subunidad mayor. Y tenemos los ARN pequeños. Forman complejos con proteínas, dando lugar a la formación de las partículas ribonucleoproteínas o las partículas ribonucleoproteicas, que son las RPN, que son las que estuvimos hablando hace un tiempo, que básicamente las que se localizan en el núcleo van a ser las pequeñas nucleares. Forman el epilisosoma, que está encargado de realizar los cortes en el ARN primario. Se localizan también en el citoplasma, pero estas se van a denominar pequeñas citoplasmáticas, ¿sí? Porque estas eran las pequeñas nucleares. Y acá van a formar parte de la SRP, partícula de reconocimiento de la señal. Esta partícula la vimos cuando hablamos sobre el retículo endoplasmático, así que determinados compuestos tenían un péptido específico que las hacía ser reconocidas. Y bueno, básicamente este es el ARN tratando de copiar al ADN. Bien, no sé cómo venimos con el tiempo. La llamada finalizará pronto, dentro de 19 minutos. Pero bueno, cortamos acá y volvemos 12:10. ¿Vale? Ok. Bárbaro, nos vemos.